Dios bendiga. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos de la fe que nos escuchan a esta hora de la mañana desde sus hogares. Damos gracias a nuestro Dios por una nueva oportunidad de estar compartiendo con ustedes un maravilloso tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Estimados amigos, para nosotros es un privilegio semana tras semana estar compartiendo con ustedes nuevos mensajes que incentiven al pueblo y a los que todavía no son parte del pueblo a tomar el camino del arrepentimiento, el camino del llamado del Señor, porque Dios está llamando a todos los hombres, mujeres, niños, ancianos, para otorgarles la oportunidad de salvación. Entonces, mis queridos amigos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oh santo y poderoso Dios, digno eres de toda adoración, Padre eterno. La gloria y la honra es solo para ti, Señor bendito. Eres digno de ser adorado y exaltado, Padre eterno. ¿Quién como tú, oh Dios, a quien nosotros nos debemos, Padre Santo, y le reconocemos toda autoridad, toda gloria? Las naciones enteras de la tierra, Señor, te adoren, te exalten y reconozcan tu señorío, tu poder, tu autoridad, Padre Santo. Mi alma se complace en servirte, Señor. Mi alma se complace, Señor, estar dispuesto en cada momento, Señor, al servicio de tu palabra. Señor, toca los corazones, Padre Santo, de quienes hoy nos escuchan desde diferentes puntos del globo terráqueo, Padre, por este medio tan maravilloso que son las redes sociales, Padre, que ahora nos permiten poder llegar a toda persona, a toda hora, en todo tiempo, Padre. Gracias, bendito Dios, porque a usted le ha placido, Señor, que hoy nuevamente estemos al aire, Señor, anunciando tu palabra, para que todo hombre y toda mujer sepa que hay un Dios dispuesto a salvar a todo hombre y a toda mujer, Padre. Hay un Dios verdadero que está deseoso que nosotros, los seres humanos, estemos dispuestos a escuchar su voz y a responder a su llamado. Padre, te suplico que en este momento, Señor, tú tomes el control de mi vida, de mi boca, de mis pensamientos, de mis decisiones, y seas tú quien hable a través de mi boca, Señor, para que el mundo entero sepa que tú has hablado, Señor. Gracias, amado Dios. Y usted, Señor, es el que dirige este tiempo, porque en sus manos queda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos, hoy estamos nuevamente introduciéndonos a sus hogares con un nuevo mensaje. Un mensaje que lleva a un pueblo a hacer conciencia de que ningún ser humano sobre la tierra puede vivir apartado y alejado de Dios. Padre Santo, eres digno, Señor. Por eso, mis amados amigos, el ser humano tiene que entender, comprender que lejos de Dios nada es posible. Y hoy llegamos con un tema al que se lo ha titulado un pueblo que se niega a obedecer. Y hoy se ha tomado como referencia
el texto que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 19. Los invito a todos ustedes a buscar sus Biblias y abrir este libro en este precioso capítulo 1 del libro de Jeremías, del 1 al 19. Y leemos la palabra del Señor que dice así: llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatoc, en la tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequía, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Y me dijo: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros de alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Qué preciosa palabra. Este es un tema muy precioso. Por eso Dios, cuando yo le pedía: Señor, ponme lo que tú deseas que hable, me llevó a esta porción.
Muchos no creen esto porque no tienen fe. Pero cuando nosotros dejamos que sea el Señor el que decida por nosotros, Él lo hace. Y hoy estoy entendiendo por qué es necesario hablar sobre estos temas. Temas que encajan en un tiempo similar al tiempo del pueblo de Judá. Judá estaba en la misma condición como hoy la sociedad moderna se encuentra. Llena de maldad, llena de apostasía, llena de iniquidad, de adoración a dioses ajenos. Judá, un pueblo de Dios, era un pueblo que había dejado el camino de su Dios verdadero. Conociendo y habiendo seguido el camino del Dios verdadero por muchos años bajo la dirección y enseñanza de sus padres, este pueblo endureció su corazón a tal punto que aún conociendo la ley de Dios se atrevieron a dejar el camino de su Dios verdadero. Mezclaron las enseñanzas de Dios con las enseñanzas de los hombres y se volvieron seres afanados. Se volvieron personas que se manejaban y se dirigían bajo sus propios pensamientos. A tal punto que llegaron a ser adoradores de ídolos paganos. Judá era un pueblo que estaba destinada a recibir los juicios de Dios, porque le había dado la espalda a su Creador, yéndose efectivamente tras dioses ajenos, los cuales le levantaron altares para adorarlos. Imagínense. Es similar a lo que hoy está ocurriendo. Por eso, hoy el Señor va a hablarle al pueblo y a la gente que nos permite llegar hasta sus hogares un mensaje que lleve a la conciencia que mientras hay vida en el cuerpo humano, hay la esperanza de salvación, siempre y cuando nosotros tomemos el camino del arrepentimiento. Ante tal situación, con su infinito amor, Dios quería advertirle a este pueblo que de permanecer en sus caminos, o en ese camino de seguridad o con seguridad, morirían. Les llegarían grandes calamidades. Dios advierte primeramente antes de emplear la destrucción total. Las profecías que Dios había determinado o señalado sobre este pueblo y contra este pueblo eran unas profecías muy fuertes. Y estas profecías tenían que ser anunciadas por un hombre que Dios más tarde levantaría para tal propósito. No era una misión tan sencilla. Por eso Dios ya tenía un plan trazado. Ya tenía visto el siervo que se encargaría de esta misión, de anunciar juicios contra una nación pecaminosa, apóstata, idólatra, que hoy adoraron a Dios y más tarde adoraron a otros dioses. Eso se llama adulterio espiritual. Por eso Dios puso esta gran misión en los hombros de un hombre
que desde antes de ser formado ya estuvo dentro de los planes de Dios. Y su nombre es Jeremías. Jeremías, un hombre que fue llamado desde muy temprana edad. Prácticamente era un adolescente. Hoy en día vemos a un adolescente tratando de dirigir a una iglesia y lo ignoramos, porque nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por las apariencias. Pero dice el Señor en su palabra que Él se agrada de utilizar lo que es desechado, menospreciado, rechazado y debilitado ante los ojos de los hombres para confundir todo lo que es a los sabios, a los entendidos. Por eso Jeremías, un hombre que viene de una familia de sacerdotes. Este hombre era hijo de un sacerdote llamado Hilcías, procedente de la tierra de Anatot, la misma que estaba ubicada a 6.5 kilómetros de Jerusalén, al noroeste de Jerusalén, en la tribu de Benjamín. Anatot era una tierra reservada para los sacerdotes. Por eso desde muy temprana edad, Jeremías ya ejercía el sacerdocio. Jeremías fue llamado siendo sacerdote. O sea, Dios ya de temprana edad lo estaba preparando para lo que en el futuro sería una misión que ante el ojo humano hubiese sido una misión imposible. Pero para Dios nada es imposible. Jeremías es un profeta hebreo. Jeremías recibió, según la tradición bíblica, el llamado de Dios en el año 627 antes de Cristo, hasta la cautividad de Judá en el 586 tras la caída ante el imperio babilónico. Judá estaba en medio de naciones que se erigían en aquel tiempo como grandes potencias, como los asirios, los egipcios y los babilónicos. Había una disputa por el poder en aquel tiempo. Pero Dios ya tenía considerado dentro de su plan que su pueblo tenía que ser dominado por los babilonios. ¿Sabía usted que Dios usa también a tus enemigos para castigarte cuando tú quieres seguir el camino de la desobediencia? Por eso Dios llama a Jeremías, porque era una misión que no cualquiera lo podía llevar a cabo. Dios, cuando levanta a hombres, Él sabe las características y el potencial del hombre que está levantando en el tiempo que lo levanta. Y Jeremías cumplía con los requisitos de la figura que Dios necesitaba para aquel momento. Jeremías comienza el capítulo 2 diciendo que le llegó palabra de Jehová. Cuando Dios levanta a Jeremías, al ver que su pueblo
no quería obedecer su ley plasmada en las Escrituras, porque también los sacerdotes de aquel tiempo se habían corrompido. Por eso es que quiero centrarme en esta parte inicial del tema. ¿Cómo es posible que hombres que hablaban de Dios en aquel tiempo, que tenían la ley de Dios en sus manos, de pronto se habían corrompido? Esto no se trata de que tenía falta de conocimiento de las Escrituras, eran sacerdotes. Y por lo general los sacerdotes conocen las Escrituras. Pero he aquí un gran problema. El éxito no era conocer todas las Escrituras. El éxito era tener un corazón rendido a Dios verdaderamente, comprometido con Dios, temeroso de Dios, lo que no pasaba con estos hombres. Ganó poder, terreno, la ambición material en la mente de estos hombres, que por recursos económicos, por beneficios e intereses personales, se vendieron al mejor postor. Judá, pueblo de Dios, pueblo que había o estaba en la promesa de Dios, de la noche a la mañana se vuelve a adorar a los dioses paganos. Le rendían culto a Baal. Dice la Biblia que le levantaron dioses para adorarlos con sus manos, conociendo que la ley le decía: y no te harás dioses ajenos ni los adorarás, pero sin embargo lo hacían. ¿No le parece familiar con el tiempo actual que estamos viviendo? Personas que conocen la palabra de Dios, Dios le dice: no hagas esto, y sin embargo lo terminan haciendo. Eso se llama rebelión contra Dios. Si Dios dice en su palabra: mis hijos no practican la mentira, pero sin embargo tú mientes, eres similar a este pueblo. Rebelde. Contendiente no contra el hermano, sino contra tu Dios. Dice la palabra de Dios, y ya vamos a ir llegando poco a poco al terrible momento en que Judá empieza a vivir. Dios, en los tiempos del rey Josías, en el año 13º del reinado de Joacim, hijo de Josías, Dios llama a Jeremías, lo levanta. Josías era un rey que también gobernó, pero con temor a Jehová. Josías quería volver a este pueblo pagano al camino correcto del servicio a Dios. Josías era el tipo de gobernante que quiso derrumbar todos esos dioses paganos que los antecesores habían logrado apoyar. Josías quería que el pueblo volviera al camino correcto, que es a la adoración de Jehová. Pero
cuando el pueblo no está dispuesto a cambiar, así baje un ángel del cielo, no va a cambiar. Por eso es que Dios ya tuvo que determinar un plan. O ya tenía, trazado un plan. En el cual estaba contenido en sus juicios contra esta nación perversa, irreverente. Jeremías dice el verso 2 que le había llegado palabra de Jehová en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Vemos que no solamente Jeremías cumple su ministerio durante el reinado de este buen gobernante, sino que el ministerio de Jeremías abarca un periodo de 40 años. Porque miren lo que dice los siguientes versículos, que le había venido también en los días de ¿quién? De Joacim. Joacim, hijo de Josías, que también había gobernado Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías. O sea, durante el periodo de por lo menos 5 gobernantes, Jeremías profetizó en nombre de Jehová. Anunció juicios contra una nación pagana e irreverente. Pero todavía no nos centremos en el punto. Quiero que nos demos cuenta de que Dios, primero en su palabra, Él enseña que el pueblo tiene que obedecer la voluntad del Señor. Pero cuando el hombre se niega a obedecer lo que está escrito, es donde Dios procede. Si con mi palabra no me obedeces, en medio del dolor vendrás. Ahora Dios aplica esta segunda parte. Juicio llegará sobre ti. Jeremías, primeramente es llamado del sacerdocio para recibir primero una misión, primero un nombramiento, luego la misión. El nombramiento fue profeta. Cuando Jeremías se entera que Dios lo había considerado como su profeta para advertir a la nación de Judá, Jeremías sabía en lo que se estaba metiendo. A tal punto que Jeremías sintió preocupación. Es esta parte en la que Dios, cuando yo estaba preparando el mensaje, me estaba hablando. Y me daba cuenta que Jeremías inicialmente tiene miedo, tiene preocupación. Sabía lo que le iba a pasar al hablar un mensaje de tal magnitud. Dios no le decía a Jeremías que vaya y les diga, Dios te ama, como naturalmente ocurre hoy. Dios no le estaba diciéndole a Jeremías, diles que se van a llenar de bendiciones, como la gente está acostumbrada a oír. Dios lo que le estaba diciendo a Jeremías, diles que digo yo, Jehová tu Dios, que si no se vuelven de sus malos caminos, yo los destruiré. Yo los desterraré. Sus enemigos vendrán, los matarán. Matarán a sus mujeres, a sus hijos, derribarán sus ciudades y los llevarán cautivos a una tierra donde serán servidores y esclavos.
una noticia demasiado desalentadora para cualquiera que la escuche. Por eso Jeremías tiene esa preocupación y la vamos a ver. Desde el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, que Jeremías, antes de que sus padres se imaginaran, o antes de que sus padres nacieran, ya Jeremías estaba registrado en los planes de Dios. Esto quiere decir que usted y yo ya estábamos registrados de igual manera en los planes de Dios. Por eso, mi querido amigo, nada es casualidad. Ya todo Dios lo tiene controlado. Dios ya sabe lo que va a pasar el día de mañana contigo. Por eso Jeremías, al oír estas palabras de Dios, entra en preocupación. Cualquiera se preocuparía, porque sabe que tales palabras iban a levantar la ira del pueblo contra él. Por eso miren el verso 5, primeramente lo que le dice Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. O sea, primero Dios lo conoció, porque ya estaba en el plan. Luego, cuando ya estaba dentro del vientre de su madre, Dios lo santificó. Dios ya lo estaba guardando, porque Dios guarda lo que levanta y ama. Y ahí mismo en el vientre dice que ya lo dio por profeta a las naciones. O sea, que siendo un niño recién nacido, ya era profeta. Sino que no lo sabía, ni sus padres lo sabían. O sea, que en el momento que Dios habla con Jeremías cuando ya era un adolescente, simplemente ya le estaba recordando: tú eres mi profeta, que hablarás en mi nombre. Y aquí viene la parte interesante. Jeremías, preocupado, le dice, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Se recuerdan este tipo de expresión? Ya quería poner las famosas excusas. Y sobre este punto me quiero centrar. La iglesia, cada cristiano que está dentro de ella, tiene una misión. No solo el pastor, no solo el anciano, no solo los maestros tienen una misión. Aún tú que estás en la silla, tienes una misión. Dios te llamó para que le sirvieras, le adoraras. Pregúntate ahí donde estás: ¿qué estás haciendo en favor del Señor hoy en día? ¿Estás ayudando a tus hermanos? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás cuidando a tus hijos, alimentándolos cada día de la palabra de Dios? ¿Estás trayendo a tus hijos permanentemente a la iglesia para que ellos se nutran de la palabra de Dios? ¿O estás complaciéndolo en los deseos de la carne? Cuidado.
esas cosas, no eres de Dios. Porque el que es de Dios hace lo que Él dice y obedece su palabra en todo tiempo. Jeremías inicialmente estaba tratando de eludir la responsabilidad que Dios le estaba dando. ¿Será que usted también está en la misma situación? La veo muy difícil. Esto es solo para el pastor. Esto es solo para el hermano que está al frente de la obra. A mí no me gusta hacer esto. A mí no me gusta hacerlo de acá. Yo hago lo que a mí me parece bien. Esa es la característica de un verdadero hijo de Dios. Tus pensamientos están tan correctos que te están dejando ayudar a tu prójimo, ayudar a los demás como un verdadero hijo de Dios. ¿O será que te agrada recibir el consejo de la carne? Vemos que Jeremías, siendo aún sacerdote y luego profeta, Señor, soy un niño. Con esa expresión le estaba diciendo, Señor, pero yo, ¿cómo crees que me van a escuchar a un niño? ¿Cómo crees que yo pueda ir y hablarle al país entero? No me van a hacer caso, Señor. Nos anticipamos a los hechos. ¿Todo para qué? Para no hacer lo que Dios nos ordena. Y eso es lo que hoy ocurre. Hoy tenemos congregaciones que están en un conflicto enorme. Sus miembros se pelean porque están haciendo el uno la voluntad propia. El otro hace su voluntad propia. Por eso es que las congregaciones están cayendo en una crisis enorme en este tiempo. Cuando cada quien quiere caminar a su manera por su lado, las cosas van mal. Los amigos se separan. El amigo habla mal de su amigo de tantos años. Eso hace y eso logra Satanás cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad y no la del Señor. Jeremías, con esa expresión, desagradó a Dios. Pero Dios es tan bueno que a veces deja pasar ciertas cosas, pero no porque Él sea tolerante. Él no es tolerante. La tolerancia no es del Señor. Lo que es del Señor es el amor. No es lo mismo amor que tolerancia. Por eso, con esta respuesta, mire lo que Dios le dice. En el verso 10, en el verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Oiga, cuando yo leía este versículo, me daba cuenta que yo no le he sido fiel a Dios. No es porque anda en pecado, cuidado con esos malos pensamientos, sino que a veces hay cosas que no nos damos cuenta y no las hacemos. Porque centrémonos en esta parte. Y me dijo, no digas soy un niño. No me pongas excusas. Porque yo soy Jehová tu Dios, que hace posible todo lo que es imposible para el hombre. Amén. Para mí no hay limitaciones, porque yo me glorifico en lo más pequeño, en lo que es desechado en la mente del hombre. Yo tomo lo desechado para confundir a los grandes y a los sabios del mundo. Así obro yo, dice Jehová. Yo no me muevo de acuerdo a tus pensamientos.
pensamientos. Yo me muevo de acuerdo a mi voluntad, dice el Señor. Yo hago lo que para mí me parece bien, porque yo soy dueño de todo lo creado, de todo lo que existe, y todo está sometido a mi voluntad, dice el Señor. Para eso he creado a la humanidad, para que me adore, para que me exalte, para que me alabe y me sirvan. Pero Jeremías todavía no había comprendido esto. Jeremías veía como un impedimento el que era jovencito. Por eso ustedes no se habrán dado cuenta cuando hay personas que tienen sus miembros completos: piernas, brazos, ojos, boca, hasta con una salud completa, y de repente hasta se matan. Nadie me entiende, no sé por qué Dios me ha abandonado y yo sufro tanto. Pero a Dios le place levantar una persona sin piernas, sin brazos, y esa persona es más feliz que una persona completa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo habita en su corazón. Porque esa persona agradó a Dios levantarlo. Y Dios así se glorifica. Dios toma lo rechazado, lo menospreciado, para darte una lección a ti y a mí, de que cuando Dios nos ha dado la forma que tenemos, es la forma que nosotros debemos aceptar y servir a Dios para hasta el último día de nuestras vidas. Y miren la otra parte. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Yo me sonreía cuando leía esto. El Dios que servimos no es el Dios que te dice: Juanito, Periquita, de repente tú quieres ir a predicar allá. ¿No te causa molestia caminar 5 kilómetros de repente y puedes llegar a predicar la palabra por allá? Dios no te está diciendo eso. Anda, yo te estoy ordenando. Yo te lo estoy diciendo. Así le dice a Jeremías. Vuelvo a repetírselo. No digas soy un niño, porque a todo lo que envíe irás tú. No le está diciendo, si quieres ir, anda. Irás. Harás lo que te ordene. Esa es la voz del Dios vivo y verdadero al que yo sirvo, al que usted sirve. Gloria a Dios, amén. Amado amigo, yo le daba gracias al Señor por esta palabra, porque en ella yo iba aprendiendo muchas cosas. Y dirás todo lo que te mande. Otro gran problema en la actualidad. Esto va contra los pastores. Esto va contra los predicadores, contra los maestros, contra muchos consejeros, que en muchas ocasiones mezclan palabras propias con la palabra de Dios. Por eso es que su ministerio es un fracaso. Éxito no significa que en una congregación yo tenga 1000 personas. Éxito significa que si de esas 1000 personas están en la congregación, las 1000 personas viven para el Señor. Oh, sorpresa. Entramos en el tiempo de la pandemia. Mucha gente se alejó de las iglesias. Mucha gente entraron en enemistad unos contra sus hermanos. Mucha gente despertó un odio escondido por mucho tiempo, el cual estaba apagado. Hoy son la realidad de lo que estaba escondido en el fondo de su corazón. Odio, veneno.
Pero el Señor dice en su palabra que tales personas deben criarse junto con el trigo. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el tiempo de la cosecha. Y en la cosecha se llevan los graneros, lo bueno, y lo malo se lo quema para siempre. Ojo. Hoy en día ya no se habla un verdadero evangelio, como lo había predicado hace varias semanas atrás. Ya el evangelio no se lo predica como Dios lo enseñó a través de su Hijo amado Jesucristo. Ya no estamos hablando de un evangelio verdadero el cual incentiva a las personas a llegar a los pies de Cristo. Porque muchos nos hemos dejado corromper por los bienes materiales. Las conciencias valen menos de 10 centavos. Por ello, es que Judá, un pueblo de Dios, mire que no está hablando de un pueblo pagano, por lo menos entendería que el juicio de Dios le llega a este pueblo por el paganismo. Pero le llega nada más y nada menos que a la descendencia ¿de quién? De Abraham. De Abraham. Judá, el pueblo donde iba a ser oriundo el Mesías. ¿Qué pasó? El Señor ya desde muchos años atrás nos iba revelando cómo sería la iglesia de este tiempo por intermedio del pueblo de Judá. Idéntico a lo que pasa con Judá, o pasó con Judá, perdón, pasa con las congregaciones de hoy en día. La gente ve, son cristianos, pero la palabra cristiano solamente está en la etiqueta, pero en el corazón hay otra cosa, hay otro nombre. Porque Dios es claro en su palabra, que todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Él es claro. Y ante la excusa que estaba dando Jeremías, vamos a ver dos casos similares que también la Biblia tiene registrado. Jonás capítulo 1 verso 3, mire lo que dice Jonás capítulo 1 verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de quién, de la presencia de Jehová. Mire nada más y nada menos Jonás. Jonás, también hombre de Dios, profeta de Dios, tenía una misión casi imposible. Ante los ojos de los hombres era imposible una misión así. Ir nada más y nada menos que a decirle en su propia casa a los asirios, a los ninivitas: Dios te va a destruir de aquí en 40 días. Cuando los ninivitas eran unos salvajes, ellos no entendían nada. Es como que una ovejita vaya en medio de 4 o 5 lobos. Esa era la posición de Jonás. Por eso es que ante los humanos esa misión es imposible realizar. Pero Dios le dice: ya conoces todo, ya conocemos todos este evento. Pero Dios le hizo pasar duros momentos a Jonás y le hizo entender que lejos de él iba a padecer, iba a morir.
O elegía morir eternamente o servirle al Señor. Esa es la pregunta que Dios también le hace en este momento. ¿Deseas servirme o deseas mantenerte en la posición que estás ahorita? ¿Quieres seguir practicando el odio? ¿Quieres seguir practicando el recelo, la reserva, la distancia, la ira, la contienda, la negatividad? Y hablo a todas las congregaciones del mundo, para que nadie vea que yo uso los mensajes teledirigidos. Dios me corta el día que yo haga eso, de dedicársela a alguien. Dios enseña a través de Jonás también que nosotros no podemos huir ni siquiera de su presencia. Así vayas al espacio, a un planeta muy lejano, allá te alcanza el ojo de Dios. No habrá forma de esconderse. No hay forma de escapar de la mano del Señor. Cuando Dios te llama, es mejor que le obedezcamos. Porque ay de ti, ay de ti, que habiéndome conocido, decidas alejarte de mí, dice el Señor. Otro caso similar también lo tenemos en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés también la vio, como dice el lenguaje del mundo, negra la vio. Era imposible yo solito enfrentarme a Faraón y a todo su ejército. Es evidente que si nosotros vemos las cosas carnalmente, va a ser imposible. Tenemos limitaciones como seres humanos que somos. Pero cuando Dios dice, yo estaré contigo, hay una garantía de protección y victoria en el Señor. Ahí es donde radica la fortaleza de la fe. Ahí es donde se hace efectiva la palabra de Dios que dice que sin fe nadie verá al Señor. Es en ese instante donde Jeremías, Jonás, Moisés fueron probados a ver si en verdad creían en Dios el Todopoderoso. Y es así como hoy usted y yo somos probados. Han habido momentos donde a mí también me han entrado dudas. Porque es normal en el ser humano. Y Dios está trabajando en ese instante en tu vida y en la mía. Y te está haciendo ver tus limitaciones y las mías. Pero es ahí donde el Señor se glorifica y te dice, no temas. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así es, hermanos y amigos. Jeremías finalmente entiende esto. En el 8, miren lo que dice: no temas delante de ellos. O sea, ya le estaba advirtiendo el Señor que ellos se iban a levantar en contra de él. El pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Eso quiere decir, traducido en el lenguaje actual, a nosotros los predicadores y pastores, nos está diciendo el Señor, no teman si se paran los hermanos en contra de ti. No temas, yo estoy contigo. Así nos está diciendo los pastores y ministros de Dios el Señor. Yo estoy contigo.
Yo estaré contigo todos los días de tu vida, pero siempre y cuando tú hagas mi voluntad, dice el Señor. Amén, amén. Qué hermosa palabra, hermano. Esto me llenaba de aliento leyendo esto de aquí. Mire lo que le dice más adelante en el mismo verso 8. Porque ahí le está dando la garantía. Porque yo estoy contigo para librarte. O sea que Dios no nos deja solos. Dios no deja solo a su pueblo, al pueblo que le ama, al hombre y la mujer que le sirve con amor, con entrega. El 9, mire lo que dice. Y extendió Jehová su mano. Ahí sí fue un evento maravilloso. Dice que Dios extiende su mano y tocó mi boca, dice Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En aquel tiempo las cosas se daban de esta manera. Hoy en día, traducido al lenguaje actual, asimismo, Dios puso de su espíritu en usted y en mí, ministro del Señor. Y ahora sí, ha puesto su palabra en usted y en mí para que nosotros hablemos a los que tenemos que hablarles. Así procede el Señor. Por eso esto se logra, que Dios habla al pueblo cuando el ministro de Dios es fiel, es obediente, no contencioso, no guerrillero, no mal pensado, no injurioso, sino que un hombre que practica el amor, la misericordia y se sacrifica por el servicio al Señor Dios Todopoderoso. Dios pone de su espíritu en los que le aman. Y el espíritu de Dios se desarrolla en el ser humano que le ama y le obedece. Porque dentro de las congregaciones hay hombres y mujeres que también hacen la voluntad de su Dios, pero no el Dios vivo, sino el Dios de muerte que se llama Satanás. También están metidos. Y es el mismo evento que le estaba ocurriendo al pueblo de Judá, el pueblo de Dios, el pueblo que creció con la palabra de Dios, pero que más tarde se rebeló contra ella. Porque si hubiesen sido ellos de Dios, a Jeremías lo hubiesen recibido con los brazos abiertos para recibir el mensaje de Dios. Pero aquí la Biblia me enseña que ellos más vale intentaron matarlo. El pueblo del Señor no está hablando de un pueblo gentil. Ahora Jeremías, con tal poder que Dios le había dado en su boca, ya contaba con la herramienta poderosísima para realizar lo que Dios le había encomendado. Una misión ante los humanos imposible. 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Palabras propias de una misión que tenía como propósito realizar todo lo que hemos acabado de leer. Para arrancar, ¿arrancar qué? El pecado del pueblo. Ese es el propósito de la palabra de Dios, arrancar el pecado del pueblo. Para destruir, ¿destruir qué cosa? No hablamos de cosas físicas. Destruir los planes de oscuridad, los planes de las tinieblas.
Ese es el poder de la palabra del Señor. Deshace todas las obras de las tinieblas. Dios Todopoderoso tiene el poder para derribar, destruir y arruinar todo lo que el enemigo está haciendo en el pueblo del Señor. Amén. Por eso Dios levanta hombres y mujeres que estén dispuestos a servir aún en contra de todo su pueblo. Gloria. Así pasó con Judá, con Jeremías en la tierra de Judá. La tierra de Judá era el pueblo de Jeremías. Sus propios hermanos intentaron matarle. Mire, tremenda historia. No estamos hablando que Jeremías llegó a una tierra que desconocía. Era una tierra que lo había visto también crecer. Jeremías estaba prácticamente con su familia. Los de Judá sabían que Dios hablaba a través de los profetas. Oh sorpresa, llega Jeremías con un mensaje como este y se ofendieron, se sintieron mal. Ese hombre viene a hablarnos palabras fuertes. No nos gusta que nos hable de esa manera. ¿No parece algo igual a lo que está ocurriendo el día de hoy? Así está escrito, no me la estoy inventando yo. Así está escrito. Jeremías hablaba lo que Dios le había ordenado que hablase. Y ese es el problema de mucha gente dentro de las iglesias. No quiero escuchar un mensaje como ese. Me lastima, me duele, me ofende. Por eso hay que sacar a como dé lugar a este hombre. Así dijeron contra Jeremías. Por eso Dios me iba enseñando cuando yo estaba leyendo esta porción. Él me iba mostrando cómo la gente iba a planificarse y a rebelarse en contra de Dios y contra mí. Miren, la palabra de Jehová vino a mí diciendo nuevamente, dice Jeremías, que Dios le preguntó, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Muchos se preguntarán, ¿y qué es esto? La vara de almendro. La vara de almendro es un tipo, o el almendro es un tipo de planta que primero, o es la primera en florecer en la primavera. Es la primera en florecer. Y por eso dice el Señor, y utilizó esta visión en Jeremías, para hacerle ver a Jeremías que él estaba pronto en cumplir sus juicios contra Judá. Por eso le hizo ver esta visión a Jeremías. ¿Qué ves? Veo una vara de almendro. Eso representa que los almendros son los primeros en florecer. Y así está mi palabra para florecer en el día del juicio contra Judá. Para ejecutarse primeramente y prontamente. Si Judá no se arrepiente pronto. En el 12, mire, y me dijo, bien has visto. Ahí está la respuesta. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así es. Judá ya no quería entender. Judá no quería volverse de los dioses paganos que estaban ellos adorando. Ya la palabra no les hacía efecto. Y hoy tenemos creyentes que están en esa condición. Con tal naturalidad pecan delante de los ojos de Dios que ya no sienten ni vergüenza. Con tal naturalidad hacen lo malo delante del Señor que ya no sienten vergüenza.
Así estaba esta nación, conocedora de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Ya cuando pierdo el temor a Dios, poco me importa. Pero no hagas eso, Dios te va a castigar. ¿Y a mí qué? No me interesa. No, tantos años ha pasado lo malo y nunca me ha pasado. No me interesa, no me preocupa. La famosa indiferencia. Busquen la prédica anterior, la indiferencia del hombre de Dios, y se va a dar cuenta de lo que es eso. Es una terrible cosa caer en la indiferencia, porque nos volvemos, dijo uno, tan cuerudos. Ya no le tenemos temor a Dios. Abiertamente pecamos contra Él. Hacemos males a nuestro prójimo. Ya no sentimos vergüenza. Ay, este hermano, no me gusta cómo predica porque cada palabra siento que predica con odio. No, la palabra no se creó para agradarte a ti, ni a mí, ni a nadie. La palabra se creó, fue para que se haga la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es simplemente obedecer y se acabó el asunto. El 13, mire lo que habla. Vino a mí palabra de Jehová por segunda ocasión, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Una olla que hierve y su faz está hacia el norte. 14. Y me dijo Jehová, la respuesta, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Así estaba ya determinado. Del norte. ¿Y quiénes estaban al norte? Los asirios, los egipcios y los babilonios. 3 naciones que estaban disputándose en ese tiempo quién era la superpotencia de aquel entonces. Pero los egipcios y los asirios habían perdido poder con el transcurso del tiempo. Y estaba floreciendo Babilonia como la nueva superpotencia de aquel momento. Y es esa nación a la que Dios la escoge para castigar a su pueblo. Así que si te vienen con el cuentito de que no, Dios es amor, que sí es verdad que es amor, pero te lo dicen solamente ¿para qué? Para tenerte entretenido. Reacciona, porque lo mismo que pasó con Judá va a ocurrir con muchas naciones hoy en día que le dieron las espaldas a Jehová. Dios mismo dice que Él usará a tus enemigos para destruirte. Y efectivamente, 15. Porque he aquí, mire, ya Dios está confirmando esto. Mire lo que dice el verso 15. Porque he aquí, yo convoco. ¿A quién está convocando Dios? A toda la familia de los reinos del norte, o sea, a los asirios, a los egipcios y a los babilonios. Pero escogió para que castigaran a Judá a los babilonios. O sea, Dios mismo convocó a los babilonios para que destruyeran y castigaran a su pueblo. Dios ya lo está confirmando en el verso 15. Y vendrán, dice, y dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén. O sea, llegaron los babilonios a la tierra de Jerusalén, mataron a sus mujeres, a sus hijos,
cogieron esclavos a los varones, o también mataron a muchos varones, cogieron esclavos a muchas mujeres, niños, y los llevaron cautivos a una tierra que ya no era la de ellos. Y Judá quedó en manos de los babilonios. Ahora los extranjeros hicieron sus moradas en aquella tierra. Eso puede ocurrir el día de hoy. Eso puede ocurrir el día de hoy. Ya estamos viendo una nación como China que se está levantando como superpotencia a nivel mundial. Y China tiene una filosofía comunista. China está orientada al comunismo. Y la mente comunista, ya ustedes la conocen, no es agradable para nadie. Porque en la mente comunista gobierna el irrespeto, la pobreza, la miseria, la esclavitud, la injusticia. Es donde todas las personas que habitan en aquella sociedad son despojados ilícitamente de sus bienes materiales. Todo excusado ante una ley de un gobierno comunista. Dios está advirtiendo. Advertencia para la iglesia de hoy. Arrepiéntanse, dice el Señor, porque yo usaré a tus enemigos en contra de ti, y no sabrás ni el día ni la hora que lleguen contra ti, porque así mismo pasó con Judá. Ellos nunca supieron el día ni la hora que iba a llegar, que finalmente ese día llegó. Ya vamos a ir viendo. Y pondrán cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros de alrededor y contra todas las ciudades de Judá. 16. Y a causa de toda su maldad, mire lo que dice el Señor, hay una razón para que Dios haya procedido así. Es la maldad. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo que era ayer, hoy y seguirá siendo siempre. Dios no cambia. Dios no está sujeto a la moda. Por eso yo me sorprendo cuando veo creyentes de otras congregaciones que dicen, ay, esas alabanzas ya son antiguas. Hoy pongamos alabanzas que vayan de acuerdo a la moda. Moderno. Con los nuevos ritmos. ¿Cómo el enemigo ha engañado a muchos creyentes? Pero eso pasa cuando el hombre se sujeta a sus pensamientos. Si a mí Dios me habla en su palabra que yo no me debo de acoplar a las cosas de este mundo. Dios enseña, hermanos y amigos. Dios habla a través de la Biblia. Dios no habla como le habló antes a Jeremías. Dios no habla como le hablaba a Moisés hoy en día. Hoy Dios habla a través de su palabra. En ella ya está expresado el plan de Dios, la voluntad de Dios. Solo lo que tenemos que hacer es simple y llanamente volcar nuestra mirada a las páginas de la Biblia. Y nuestro corazón abierto totalmente a la lectura de su palabra. A causa de tu maldad proferiré mis juicios, dice, contra los que me dejaron. ¿No se te hace familiar esto? Dice contra los que me dejaron. ¿Y quiénes son las personas que dejan a Jehová? No me va a decir usted que es la persona que se va de un edificio a otro edificio. No. Bueno, es uno de ellos. Pero el que deja a Jehová es aquel que empieza a albergar maldad en su corazón. Ese es el que deja a Jehová. El que ya comienza a tener la semillita del rencor, del resentimiento contra su prójimo.
ese es el que deja a Jehová. Ese es el que empieza a dividir una congregación. Porque el que divide la congregación es Satanás a través del pecado. No porque una persona se vaya de un lugar a otro. Porque muchos se pueden ir porque se cambien de domicilio. Muchos se pueden ir porque Dios puso en su corazón ir a servir a otro lado. Pero el que divide a un pueblo unido es el pecado. ¿De quién? De Satanás. ¿Ahora me está entendiendo? Por eso no podemos decir cosas basadas en mis pensamientos, ni en lo que a mí se me parece, sino lo que dice el Señor en su palabra. Mire lo que le dice en el verso 17. Tú pues ciñe tus lomos. ¿A quién le decía esto? A Jeremías. Levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, le da una esperanza, pero también le diste una advertencia. Cuidado, te vas a quebrantar. No vas a debilitarte delante de ellos así ellos digan lo que te digan. Simplemente tú habla. Habla. Cuidado con aquellos hermanos de las iglesias. Hablo a todas las iglesias a nivel mundial. Cuidado con el tipo de creyente que ve el pecado y dice, no, yo no digo nada por no meterme en problemas. Qué pena me das. Qué tristeza me das si tienes ese pensamiento. Porque causas vergüenza. Causas vergüenza. Porque un hombre de Dios, cuando vive de acuerdo a la voluntad de Dios, así como Dios le dijo a Jeremías, háblales. Mire lo que le está diciendo, y te lo repito. Porque tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Háblales todo cuanto te mande. No le dice parte, todo cuanto yo te mande, dice el Señor. Dios ya sabía que a él le iban a intentar hacer daño. Por eso le dice, no temas delante de ellos. Sabía Dios que ellos se iban a rebelar contra él y contra su siervo. ¿No parece familiar esto a lo que está ocurriendo hoy en día? Seres que dicen ser cristianos y votaron a sus pastores que por hablarle la sana doctrina, los sacaron de la congregación injustamente. Todo porque no se acopla al sistema de pensamiento de un grupo de personas. Pablo dijo, o busco agradar a los hombres, o busco ganar el favor de los hombres, o agradar a Dios. Pablo lo dijo. Y es la pregunta que el Señor también hace hoy día. ¿A quién quieres agradar? ¿A los hombres o a mí que soy tu Dios? ¿Quieres agradar a los hombres? Entonces Santiago capítulo 4 se cumple en tu vida. Todo el que quiera hacer las cosas del mundo se convierte en ¿quién? Enemigo de Dios. Y Dios te dice en esta mañana, si tú quieres agradar a los hombres, eres declarado hoy mi enemigo. Santiago capítulo 4 verso 4 te lo está diciendo claramente. Dios es el Dios de todo lo que existe. Y Él hace las cosas a su voluntad. Y nosotros no somos nadie para contradecir lo que Él diga y determine. Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Aquí hay una advertencia. Si nosotros carecemos de la fe, dice la palabra de Dios que el hombre que no tiene fe no agrada a Dios.
Cuidado, Jeremías, vas a estar sin fe. Porque el hombre que no tenga fe y no cree en mis palabras, no me agrada. Cuidado, Jeremías. Y es lo mismo que te dice hoy a ti y a mí en esta mañana. Cuidado, Marcos Martínez. Donde tú no creas en mí, no vas a gozar de mi agrado. Y yo mismo permitiré y te avergonzaré delante de las naciones. Por eso, yo prefiero 10,000 veces agradar a Dios, aunque me duela perder a un amigo. Pero ese amigo que pierdo no es un amigo verdadero, porque el amigo que me ama a mí, ama a mi Dios también. Y si ama a mi Dios también, Él sabe que me tiene que amar. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Nos está dando una garantía. Que aparte de su protección, nos ha puesto como una ciudad difícil e impenetrable. Mire cómo la describe. Como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Es que cuando Dios está conmigo, nada ni nadie me podrá hacer frente. Es su palabra. He aquí el gran problema. Hay mucha gente. Y no hablo de la gente que no conoce a Cristo, que esa por lo menos tiene la razón de no creer. Hablo de pastores que no le creen a esta palabra. Hablo de predicadores que solamente buscan ganar fama y dinero. Que solamente desean que la gente los halague. Yo no estoy detrás de esas cosas. A mí esas cosas no me interesan. Yo digo como Pablo, todo eso lo tengo por basura. A mí lo que me agrada es que mi Dios me diga, este es mi hijo amado, mi siervo amado. Eso es lo que más anhelo escuchar. Agradar a Dios, aunque desagrade a los hombres. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y mire lo que dice el 19. Y pelearán contra ti. Oiga, esto es algo sorprendente. Casi en su totalidad la nación de Judá se puso en contra de Jeremías. Por eso Jeremías era considerado el siervo solitario. Ahí es donde Dios me iba enseñando. ¿No te parece familiar ese asunto? Mira, mi hijo Jeremías pasó peor que lo que tú estás pasando, me decía el Señor. Mira, todos se pusieron en contra de él. Es más, lo golpearon. Es más, hicieron injusticia contra él. Para lo peor todavía, nadie de los que estaban allí se arrepintió con su mensaje. Eso es triste. Nadie se convirtió. Por eso, ahí comprendí que no todos los predicadores y pastores somos iguales. Cada uno es levantado con una función diferente. Ahí entendí. Y quizás, mire que uso la palabra quizás, para los que les gusta señalarme. Quizás puede ser que mi trabajo sea similar al de Jeremías. Ser rechazado por todos. Nadie quiera darme oído al mensaje que habla mi boca. Porque lo mismo pasó con Jeremías. Nadie quiso escuchar, nadie quiso pararse a detenerse y escuchar el mensaje que Dios hablaba a través de Jeremías. Y peor aún, nadie quiso volverse de su mal camino. En pocas palabras, se rebelaron totalmente contra Dios. Pero Dios le da la esperanza.
No te preocupes, no te vencerán. Qué maravillosa esperanza, hermano. Yo ahí sentía que Dios me estaba hablando a mí. No te vencerán. Te podrán sacar de la congregación. Amén. Te podrán golpear. Es más, te podrán hasta matar. Pero tú vendrás a mí y ellos, ¿a dónde quedarán? Cuidado. Cuidado, si hablo de esta manera no es porque te odio, es porque te amo. Y quiero que rectifiquen. Todos, no solamente de un lugar X, sino de todas las congregaciones del mundo. Porque este es un mensaje para todos los cristianos del mundo. No te vencerán. Mira lo que dice después. Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿No es maravilloso? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios está a su lado? Amén. Amén. Pregúnteselo allí detenidamente. ¿Usted cree que Dios está a su lado? Sí. Pero siempre y cuando tú vivas en la santidad del Señor. Porque Dios no está con los rebeldes. Dios no está con los mentirosos. Dios no está con los que pisotean la sangre del Cordero. Dios no está con ellos, porque su palabra es clara. Satanás es maestro. Escúchame bien. Satanás es maestro en disfrazar el mensaje de la palabra. No te preocupes, Dios te ama, es bueno. No importa lo que tú hagas, Dios te perdona. Claro que perdona, pero perdona al que no lo conocía. Pero al que peca deliberadamente, habiéndolo conocido, ahí es otra cosa. Antes yo pecaba porque no le conocía. Mi naturaleza era pecaminosa. Pero ahora que Dios me dio una nueva vida, me permitió conocerle, me enseñó que Él no ama el pecado, y aún así yo peque, ¿de qué estamos hablando? Y mire lo que dice después. Dice Jehová, yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea, Dios hace toda la obra completa. Dios hace toda la obra completa en aquellos que le aman de verdad. Dios, cuando usted y yo le creemos completamente y le obedecemos completamente y somos fieles completamente a Él, Él dice que está con nosotros para librarnos aún frente a las puertas de la misma muerte. Dios está contigo. Dios está conmigo. A todos los predicadores del mundo, a todos los pastores del mundo, siempre y cuando estén predicando lo que está escrito en este libro, te insto desde lo más profundo de mi corazón a que sigas adelante. No importa que se paren en contra tuya miembros de tu misma congregación. Sigue adelante. No desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo y te librará todos los días de tu vida y te hará un hombre verdaderamente libre. Que la paz del Señor esté con todos los que nos escucharon en este día. Dios es maravilloso. Dios es grande. Dios te ha hablado en esta mañana a través de mi boca. Te ha llevado a tu hogar este mensaje para hacerte a ti y a mí, hacernos reflexionar y hacernos entender que no es correcto que ni tú ni yo le abandonemos. Abandonarle significa no irnos físicamente del edificio, sino irnos en contra de su palabra.
Por eso permíteme en estas horas del día orar por ti, por tu casa, por tu familia, para que Dios permita que tú comprendas que necesitas estar pegado a Dios nuestro Señor para poder ser libres verdaderamente. Señor, gracias, Padre. Se ha hablado tu palabra como usted lo ha dicho, como usted lo ha enseñado, como usted lo tiene registrado en su libro sagrado. Padre eterno, gracias, Señor, por todos los que nos han escuchado. Pero te suplico desde lo más profundo de mi corazón que no pase como pasó con el pueblo de Judá en aquel entonces. Permite, Señor, que muchas de las personas, o si es posible todas las que nos escucharon, se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor. Reconozcan que te han ofendido y que se vuelvan a ti. Y que de ahora en adelante tengan una vida plena, verdadera, pero dirigida por ti, Señor. Padre, hazle entrar a todos en conciencia, tanto a ellos como a mí, en conciencia, que debemos apartarnos y alejarnos del pecado, porque el pecado destruye la vida del hombre, el pecado lleva a la muerte del hombre, porque eso está definido en el libro de Romanos 3:23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Padre, no permitas que eso pase con uno del pueblo, Señor. Son mis hermanos, son tus hijos. Ten misericordia de todos, aún de los que hacen maldades, Señor. Ayúdalos a entender, Padre Santo, que tienen que arrepentirse. Ayúdalos a entender, Señor, que debemos todos caminar juntos, bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo sentir, tal como lo hizo la primera iglesia reflejada en el libro de los Hechos. Padre, gracias por aquellos hogares que abrieron sus puertas para que este mensaje entre en ellos. Bendícelos, Señor. Bendícelos más que cualquier cosa con la salvación de sus almas. Que ellos se puedan dar cuenta que necesitan entender que así como están mal y que tienen que arrepentirse. Padre, ayúdalos, te lo suplico, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Ahora, Señor, te agradezco por este tiempo maravilloso en el que permitiste, Señor, que tu siervo inútil hable hoy tu palabra. Señor, yo no soy nada, no soy nadie, pero mi corazón está dispuesto a servirte, Padre. No estoy para poner una figura que no es la mía, Señor. Esta es mi característica, así tú me levantaste y así yo trabajaré por amor a tu nombre, Señor. Si mi forma de hablar es muy fuerte, Señor, tú sabes que en mi corazón no alberga odio. Porque así tú me creaste, así tú me formaste. Tú sabes que en mi corazón no hay resentimiento contra nadie. Tú lo sabes, Dios bendito. A ti nadie te puede engañar, Señor. Pero, Señor, te suplico, Padre, si esto está mal para mucha gente, te pido que me cambies, Señor. No para agradar al hombre, sino para lograr que muchas personas lleguen a tu paz. Para que muchas personas logren acercarse los unos con los otros. Padre mío, tú conoces que ese es mi deseo. Porque tú me enseñaste a amar, a unir lo que el enemigo había separado. Por eso te pido por todos mis hermanos de la iglesia, el remanente de Cristo, Señor. Guárdalos a todos
protégelos. A mi hermano Aldo, que es mi hermano que también está al frente de la obra, cuídalo, oriéntalo, Señor. Haz que de su boca salgan palabras, Señor, como las que hablaba Jeremías. Palabras que vengan directamente de ti, Señor. Usa a este siervo, él es un hombre de Dios. Ayúdalo para que él hable con la autoridad de Cristo, Señor. A su esposa, la hermana Nelly, que se convierte en una gran mujer, Señor. Ayuda para él, ayuda para la iglesia. A sus hijos, que todos vengan juntos con ellos a tu presencia, a buscar de ti, Señor. Tú sabes que ese es mi deseo, Señor. Que todos estemos como una verdadera familia, porque ellos son como mi familia, Señor. La hermana Yolanda, la hermana Patricia, la hermana Maritza, la hermana Anita, la hermana Yanel, la hermana Norma, el hermano Gilberto, los niños, los jóvenes, todos los que forman la congregación, el remanente de Cristo, somos una nueva y verdadera familia. Y por eso te pido por todos ellos. Y te pido también por las otras congregaciones que están alrededor de la nuestra, Señor. Que asimismo usted les haga comprender que debemos estar unidos para juntos, como un solo equipo, evangelizar todo Marcelino Maridueña. Te agradezco tanto por este privilegio que me has dado de predicar tu palabra hoy, en estas horas del día, Señor. Gracias, Señor. Y toda mi vida, mi casa, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos y la iglesia como tal, quedan en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los guarde a todos, Dios me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Gloria al nombre del Señor.